Para mí es un verdadero privilegio estar aquí para poder compartir algunas cosas importantes que seguramente a todos nos va a interesar. Bien, empezamos entonces, estimados amigos y amigas. Tengo el honor de poder llegar a ustedes por este medio virtual. Espero que no sea simplemente un monólogo en el que yo solamente exprese una idea, sino más bien que estemos todos interconectados y que obviamente una comunicación implícitamente la participación de un emisor y un receptor. Por lo tanto, queremos que este momento, este tiempo, sea bastante dinámico en lo que todos podamos participar. Y seguramente al final vamos a interrelacionarnos, a intercambiar ideas y les estoy ofreciendo también alguna sorpresa para los que participen, así que no nos peleamos mucho para poder participar, porque van a haber sorpresas también para ustedes. Muy bien, hablando ya del tema de la comunicación, cuando pienso por el tema de la comunicación, en realidad en los foros académicos, en las universidades, el tema de la comunicación como que no tiene un espacio suficiente. Es más, a nosotros no nos entrenan ni de colegio y en la universidad inclusive a manejar el tema de la comunicación con responsabilidad. Cuando siempre nosotros estamos comunicando algo, desde que nos levantamos, estamos comunicándonos. Hoy, con mayor razón, en el hogar nos estamos comunicando y nos comunican a nosotros. Nuestros hijos nos están comunicando de que quieren jugar. Nuestras esposas nos están comunicando de repente de ir a comprar. Otras personas nos están invitando para que les demos atención. Siempre nos estamos comunicando, es inevitable. En forma digital, cuando mandamos un correo electrónico, cuando contestamos un mensaje de texto, cuando hacemos un live, cuando enviamos un WhatsApp. Estamos en permanente comunicación. Es inevitable que comuniquemos. Empecemos entonces con un tema de comunicación a nivel masivo, en la que nosotros estamos invadidos hoy por hoy, estamos invadidos por muchos mensajes, por muchas noticias, que realmente tendríamos que tener un poquito más de responsabilidad en cuanto a cómo lo vamos recibiendo. Voy a compartir un pequeño video para que podamos entrar en el tema y darle la relevancia y la importancia de lo que significa comunicar. Si me permiten. Regresamos con mucho más de Alarma TV. Ay, esta historia le ha dado la vuelta al mundo. Se trata del Papa Benedicto XVI, que fue víctima de una vergüenza pública y los culpables fueron sus mismos obispos. Este video nos muestra que la Iglesia Católica podría estar pasando por su peor momento. Fueron precisamente los obispos alemanes quienes despreciaron el saludo del líder mundial de la Iglesia Católica. Benedicto XVI caminó con la mano extendida, pero muy pocos se la dieron. La mayoría lo ignoró por completo, eligiendo no tocarlo. Algunos católicos han intentado suavizar la vergüenza que pasó el Papa y afirman que fue un error de protocolo. Pero otros afirman que después de las acusaciones contra Benedicto XVI por encubrir los crímenes de muchos curas pedófilos, varios de sus propios obispos intentan alejarse de él. Ay, pobre señora, y nadie le dio la manito. Ok, ¿quién era el tipo que estaba delante de él? Que todo el mundo ahí, ¿quién era? Era un alto funcionario alemán. Ajá. Bien.
Everything in life is a negotiation. When you cross the street is a negotiation. Getting your coffee at Starbucks. Muy bien. Respecto a este video, ¿qué podemos nosotros observar? Aparentemente hay un tema en la que hay una circunstancia de una autoridad religiosa, al margen de las inclinaciones religiosas, no estoy entrando en ese ámbito, sino al tema comunicativo. Se observa que nos están comunicando que ha habido una desazón por parte del Papa, que no le han recibido, que no le han saludado. Pero esto, recordemos, pasó aproximadamente en el año 2011 y fue propagado de esa manera como ustedes lo han visto. Pero nosotros, recibiendo la fuente fidedigna, vamos a enseñarles qué fue lo que realmente pasó, para poder mostrar que la comunicación puede tornarse de una manera sesgada cuando es expresada de una manera poco responsable. Vamos a poner la historia completa. Bien, yo creo que la respuesta es bastante clara. El primer video nos muestra justamente como una falta de respeto porque no lo saludan a la autoridad religiosa. Es una parte. Pero si vemos todo el contexto, nos damos cuenta que es una reunión de protocolo. La autoridad alemana presenta a todo su equipo a la autoridad religiosa, en este caso al Papa. Y posteriormente, el Papa presenta también a todos los religiosos. Entonces, es un protocolo.
el Papa está presentando a su equipo. Y cuando nos muestran esa parte sin lo anterior, es incompleta la información. La comunicación fue sesgada. Y yo recuerdo que en esa época se tejió una serie de aspectos, de críticas, al margen de todo lo que pueda haber en todos los hechos que se hayan suscitado en esa época. Sin embargo, esto acrecentó más ciertas confrontaciones, ciertos anticuerpos. ¿Qué es lo que significa, estimados y estimadas? Que el tema de la comunicación es clave, y hoy día en tiempo de crisis lo es aún más. Tenemos que establecer qué significa comunicar efectivamente. Comunicar efectivamente también significa comunicar responsablemente. Vamos a entrar entonces ya en los conceptos que nos pueden ayudar a entender más la importancia de la comunicación. Bueno, estos son, ya me presentó Luis, vamos a seguir. Entonces, estas son las preguntas. Estamos en un ámbito tradicional, donde hay muchas complejidades, donde es necesario saber transmitir nuestro mensaje para generar resultados. Esas nuevas complejidades nos hablan de nuevos escenarios, porque estamos en un escenario no solamente de una crisis, de una pandemia, es una crisis social, es una crisis económica y hasta diríamos que es una crisis política. Pero ¿qué elementos debo considerar para poder conseguir un adecuado feedback entre emisor y receptor? ¿Será posible una comunicación efectiva? Esta es la agenda de esta noche. Vamos a relevar algunos conceptos claves, puntuales, no abundando obviamente. Vamos a trazar cuál es el escenario actual, cuál es la comunicación en este escenario, qué es lo que estamos viendo, y qué lineamientos, o qué consejos, o qué tips podemos dar para que nosotros podamos comunicarnos en este tiempo de crisis, que es importante que lo debamos considerar. Y finalmente, algunas conclusiones. La comunicación es un acto consciente. Es decir, cuando no hay conciencia de lo que se habla, no es una comunicación, porque vamos a intercambiar información, porque hay una finalidad de transmitir algo y generar entendimiento y generar acciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de un líder que quiere lograr resultados, tendrá que hacerlo de una manera consciente, es decir, con mayor responsabilidad de lo que vaya a decir o no vaya a decir, o lo que vaya a hacer o no hacer. Son actos conscientes, son actos que persiguen un objetivo, generar acciones, mover al equipo. El líder quiere que el equipo se movilice, que realice las actividades. Entonces, esa es una de las grandes, vamos a decir, objetivos de una comunicación. No estamos hablando de comunicar simplemente para que se entienda bien las cosas. No es eso solamente, sino que genere, que pueda gatillar, generar acciones. Esa es la finalidad, si estamos hablando de un liderazgo. La comunicación efectiva. Esto es importante. Cuando veíamos en la escena anterior de estas entidades periodísticas, muchas de ellas, que tienen amplia cobertura, veíamos que transmitían un mensaje. Pero la comunicación efectiva también necesita tener un elemento de responsabilidad, porque toda noticia, toda comunicación, toda información va a ser sujeto a una interpretación. Cuando nosotros recibimos mensajes, sobre todo en esta época, vamos a encontrar una serie de multitud de noticias, una serie de contradicciones, inclusive, dentro de las mismas autoridades. Un ministro dice una cosa, el otro ministro dice otra cosa y el presidente al final otra cosa. Tal vez falta una coordinación, y eso luego vamos a mencionarlo como uno de los tips para poder manejar la comunicación en tiempos de crisis. Pero ya no estamos solamente en un mundo presencial, estamos en un mundo interconectado, en un mundo donde ha entrado con fuerza toda la tecnología. Entonces ya no hablamos simplemente de una comunicación
tradicional, sino de una comunicación digital, donde se va a intercambiar de una manera intensa, dinámica, globalizada, una serie de información y conocimientos. Ya cada uno se está convirtiendo en un periodista más. Tú pones un mensaje en el Face y esa noticia va a llegar a todos los lugares. Lo que escribamos se puede convertir en una gran noticia que puede destruir o puede confundir, porque se va a propagar y se va a transmitir a través de los medios digitales. Entonces, estamos en un medio altamente interconectado. Ya el tema de interconectarse ya no es un problema, en el sentido de que hay acceso para todos. Entonces, estamos hablando ya de un intercambio abundante de información. Es muy abundante. Les voy a mostrar luego cuántos mensajes de correo electrónico se generan en un minuto en el mundo. Cuántas horas de ver Netflix en 10 minutos se está generando en todo el mundo. Y van a ver la dimensión y todo el tamaño de este mundo digital. Sigamos. Entonces la comunicación ha cambiado, obviamente. En este tiempo de crisis, no solamente digo de pandemia, porque estamos en crisis, no solamente una crisis de salud, sino crisis social, crisis política y crisis económica, ¿qué podemos tener? Ahora todos estamos en nuestros hogares. Nuestros hogares se ha convertido en el lugar donde juego, el lugar donde bailo, el lugar donde trabajo, el lugar donde estudio, en donde veo televisión, el lugar donde estoy permanentemente realizándome. Entonces, ha cambiado el entorno, ha cambiado toda la situación. ¿Qué podemos ver ahora? ¿Será posible comunicarnos efectivamente? Hay un orador y consultor sobre crisis donde nos indica que una crisis perfectamente manejada y mal comunicada siempre será recordada como una crisis mal manejada. Es decir, una crisis puede tener muy buenos lineamientos, pero puede estar mal comunicado. Hace poco, el día de ayer, escuchábamos la noticia que nuestro estamento gubernamental se había dado cuenta que, si bien es cierto, las medidas eran correctas, pero el nivel de comunicación no era el adecuado, y que se estaba preparando un programa para poder comunicar a los jóvenes sobre la importancia de poder comportarnos adecuadamente en estos tiempos de crisis. Estamos viendo una serie de desórdenes, una serie de situaciones en la que no ha llegado esta información adecuadamente, sobre todo a muchos jóvenes. Entonces, estamos en una crisis en donde la comunicación lamentablemente no ha sido bien manejada. Y eso es lo que justamente este consultor hace esta opinión sobre la situación de un país o de un mundo ahora en crisis. Entonces, ¿qué esperamos en una comunicación de crisis? Que debemos propiciar comportamientos racionales. Racionales significa que estemos alineados a una razón, a un objetivo, organizados, comprometidos, y yo le añadiría responsables. Una comunicación responsable que contribuyan a una solución, no que confundan. Para eso, entonces, es necesario que debamos tener en cuenta que estamos en este momento con 4 características que debemos estar conscientes. La primera, como ya le dije, hay una interconectividad hoy día. Hay muchas oportunidades de comunicar. En este momento me están viendo de repente en otros países. En este momento de repente pueden haber muchas personas que pueden estar retransmitiendo este webinar. Entonces hay oportunidades, hay accesos. Entonces podemos aprovecharla. En segundo lugar, hay abundante información. Pero ¿qué hacemos para poder filtrar esta información? Seleccionar la información, que es lo que nos va a ayudar. En tercer lugar, el peligro de la desinformación, los llamados fake news, que son las noticias que van a alterar el orden. Son aquellos mensajes que dicen, mira, tienes que comprar bastante papel higiénico, ¿no? Tienes que comprar bastante papel higiénico. ¿Por qué? Porque no va a haber nada dentro de una semana. Esos son los fake news. Y otro, la ciencia no tiene todas las respuestas. Hoy día hemos recibido una encuesta donde mucha gente no cree que las vacunas van a resolver el problema. Hay un alto porcentaje de desconfianza.
porque la ciencia misma se va contradiciendo. Otro dice que sí va a resultar, otro dice que no va a resultar, esto será una prueba. Es decir, estamos en un tiempo de crisis donde inclusive la misma ciencia no te va a dar respuestas, porque son cosas nuevas. Entonces, esas son las características que encontramos de la comunicación. Y como les había dicho, estamos en un mundo interactivo, en un mundo donde hay mucho movimiento digital. En 60 segundos, por ejemplo, en el año 2018 se veían 266.000 horas de Netflix. O sea, pasa un minuto y hay gente que lo está viendo. Y sumado todos esos minutos y a horas, serían 266.000 horas. Y en el año 2019 ha subido abruptamente a 700.000 horas. Porque ya todos nos estamos dedicando a ver películas, ya no hay cines. Entonces, el mundo digital ha crecido. Y si vemos también mensajes de Twitter o mensajes de WhatsApp, en WhatsApp estamos de 38 millones de mensajes que se generan en un minuto, estamos en 41 millones de mensajes por WhatsApp, en un minuto. O sea, esta es una interactividad grandiosa. Estamos en un mundo totalmente digital. Y esto es lo que tenemos que aprovecharlo, pero aprovecharlo de una manera sumamente constructiva. ¿Qué pasa cuando la tecnología a veces confunde? ¿Recuerdan cuando ocurre lo de la pandemia, que recién empieza a entrar? ¿Qué pasa? En nuestro país, en el Perú, por ejemplo, en esos días, todos los supermercados vacíos, y especialmente de ese elemento, del papel higiénico. ¿Qué se confundió? Hubieron mensajes que empezaron a confundir, y todos los mercados fueron desabastecidos por una mala comunicación, porque no fue una comunicación responsable, no fue una comunicación que buscó el bien de la sociedad, sino fue una comunicación que trató de, en cierta forma, de confundir y crear alarma. Y hubieron muchas situaciones peores aún. Entonces, hay una gran responsabilidad. Hoy día tenemos la posibilidad de estar interconectados. Muchos han dicho en momentos anteriores, cuando no había esta crisis, que una llamada vale más que 100 emails. Es decir, una visita, una presencia vale más que mandar 1.000 mensajes. Pero yo les digo, cuando un mensaje tiene contenido, tiene valor, puede ser inclusive mayor que 1.000 llamadas. Siempre y cuando sepamos utilizar un correo electrónico, siempre y cuando sepamos utilizar un WhatsApp. El asunto está cómo y en qué momento y bajo qué circunstancia poder comunicarnos. Tenemos que aprovecharla adecuadamente. Para eso también tenemos que adquirir técnicas, tenemos que planificarla, porque no podemos escribir por escribir. Es nuestra oportunidad. Hay un consultor de marca donde nos dice, justamente en esta época, que estamos en una era de una total transparencia, una total conectividad y una total responsabilidad. Por eso que tenemos que comunicarnos responsablemente. Tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo un mundo de transparencia. Por más password que le pongas a tu computadora, por más protectores de pantalla, por más seguridad, toda la información está al acceso. Tus correos electrónicos, todos están al acceso porque hay convenios que en caso de alguna situación que se pueda pensar de peligro para la seguridad del mundo, pueden ser analizados, vistos. No hay nada secreto. No hay nada que se pueda esconder. Todo puede ser transparente, todo puede ser informado, porque estamos en un mundo interconectado. De eso, entonces, tenemos que tener conciencia de nuestra comunicación, cuando generamos un mensaje, cuando respondemos a alguna pregunta, etc. Los medios tienen que provocar que la sociedad crezca, que la sociedad vaya generando valor, vaya generando beneficios de una manera que cambie todo este ritmo en el que estamos hoy día viviendo. Pero ¿qué lineamientos les puedo dar? ¿Qué tips prácticos podría atreverme a decirle en este medio que estamos hoy día tocando? En primer lugar, que cuando comuniquemos sea determinante. Determinante en el sentido que pongamos claro cuáles son los pasos que se van a realizar. Un líder, por ejemplo, tiene que transmitir cuál es el mensaje, cuál es el objetivo que se va a tener en cuenta.
a su equipo manifestarle de una manera concreta cuál es el objetivo de su trabajo, cuál es el objetivo de la organización. Además, tiene que ser oportuna, y en eso tiene que ver mucho el contacto, es decir, cómo debo de siempre estar en permanente comunicación con el equipo. En este caso que estamos hablando de líderes, tener siempre una comunicación en donde exista una planificación, en donde exista un orden en los que se cumpla seguramente todo lo que se haya previsto. Entonces tiene que ser oportuno, en el momento adecuado, no dejarlo para después. Y tiene que ser transparencia, eso es clave, la transparencia. Mientras que seamos más transparentes, generaremos confianza, generaremos valor, no vamos a generar dudas. La transparencia genera valor. Hay muchas organizaciones que es lo que lo privilegian en primer lugar. Y empática, estar siempre consciente de las necesidades del tercero. ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuáles son sus situaciones muy particulares? Y el líder tiene que identificarlas y tiene que ser en cierta manera una persona que gradúe y que busque alguna situación que mejore esa situación. Por eso que ser empático significa eso, como dicen algunos, tener esa posibilidad de ser sensibles. Pero para ello primero tenemos que tener conciencia de todas las cosas que hagamos, principalmente cuando comunicamos, porque siempre estamos comunicando, en todo momento. Posteriormente, quisiera dar unas conclusiones finales respecto a la comunicación eficaz. Estimados y estimadas, la comunicación eficaz puede ayudar a que las personas tomen decisiones informadas. Lo que tú hables, lo que tú comuniques, puede reducir reacciones de ansiedad, puede minimizar impactos negativos sobre aspectos de la salud en este momento. Un enfermo que tenga un médico que además que le inspire la medicina, le genere confianza, será algo positivo para este enfermo, porque la comunicación eficaz también va acompañado de esto, para poder minimizar todos los impactos negativos que estamos viviendo en esta crisis. Hay muchos impactos negativos, socialmente, económicamente. Por eso, la comunicación puede mitigar sufrimientos y salvar vidas. Preocupémonos de comunicar efectivamente. Por último, tener conciencia sobre la importancia de la comunicación, así como el ejemplo que va generando, que les pasé estos videos. No estoy hablando acá de un tema religioso, repito. Estoy hablando de un tema de comunicación. Cuando se va a generar anticuerpos, y eso es parte de la responsabilidad de todos los comunicadores, es realmente que hacer posible que los acontecimientos indeseables se conviertan en evitables. Esa es una comunicación. Prevenir también. Para ello es necesario el interés para comunicarse de manera transparente, continua y empática. Finalmente, quería compartir, esta lámina es escritura china. La escritura china, que significa problema, crisis. Y los chinos, esa palabra la han compuesto de otras dos, peligro y oportunidad, porque ellos ven la crisis no como un problema, sino como una oportunidad. Dicen que para ser exitosos no simplemente es ser una persona que cumpla sus objetivos, sino que aproveche las oportunidades. Y creo también que este momento de crisis es un momento de oportunidad para reflexionar cómo estoy comunicándome en mi casa, con mi familia, con mis hijos y obviamente con los demás. Así que sea esta oportunidad para que todos podamos reflexionar sobre lo que es la comunicación. Y última pastilla que les doy. Este es un versículo de la Biblia donde habla sabiamente que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y eso es comunicar. Si comunico muerte, seguramente comeré los frutos de la muerte. Si comunico vida, seguramente comunicaré los frutos y comeré y disfrutaré de los frutos de la vida. Depende de cada uno de nosotros. Creo que es lo que debemos escoger. Eso queda para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.
¿qué forma de comunicación recomienda para coordinar en una microempresa constructora? ¿Qué forma de comunicación recomiendas, Carlos? Bien, si estamos hablando de una empresa, justamente estábamos hablando de una empresa, un líder que tiene la responsabilidad de comunicarse con sus empleados, con su equipo. Lo que se recomienda siempre es la transparencia en el mensaje. Lo que se recomienda, por ejemplo, es mantener un canal, y eso es lo que se ha realizado en otras empresas también, en otras empresas de envergadura, mantener siempre un canal de comunicación. Es decir, un canal que sea el que diga toda la información necesaria. Si es que voy a hacer algún cambio, alguna orden o algún lineamiento, que exista un vocero oficial para poder comunicar. Porque a veces las empresas salen, porque muchas empresas puede ser que sale una noticia por un lado, otra noticia por otro lado, y eso puede generar confusión. En primer lugar, eso, tener claramente cuál es el canal de información, quién es el vocero de la microempresa. En segundo lugar, recomiendo siempre que exista un plan de comunicaciones. Un plan de comunicaciones en el sentido de poder establecer cuáles son los medios por los cuales te vas a comunicar. Te vas a comunicar con tu supervisor, te vas a comunicar con un empleado, te vas a comunicar con un proveedor o te vas a comunicar con otras entidades similares a ti. Tener un plan de comunicación, porque cada empresa o cada sector, cada involucrado, cada stakeholder va a tener su medio de comunicación. Algunos van a usar algún medio digital, qué sé yo, un correo organizacional, otros simplemente un mensaje por las redes. Cada uno va a tener su medio de comunicación. Y en tercer lugar, cumplir esos canales, cumplir ese plan conforme a los tiempos, a las fechas. Y por último, yo te aconsejaría que nunca dejes de comunicarte con tus trabajadores. Por más que sea email, por más que sea WhatsApp, una llamada telefónica, una consulta, siempre es aconsejable permanente comunicación. Eso es lo que te podría decir, Giancarlos. Muy bien, gracias, Carlos. Ganaste tu... La pregunta de Giancarlos. Ahora Zenaida indica, ¿dónde se podría encontrar análisis estadístico de redes sociales? Mira, por ejemplo, esa es la información que he mostrado, donde se están midiendo todas estas comunicaciones, son organizaciones que están disponibles, porque hay mucha información de los flujos de todas las redes sociales. Yo te podría pasar de repente en otro momento algunas rutas en donde puedes encontrar con todo gusto para que sigas investigando, porque hay empresas que se han dedicado a todo este análisis del flujo de la información, hoy con mayor razón. Perfecto, gracias, Carlos. Y una consulta de Julio César Aguayo indica, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con el jefe, ya, y volverlo líder? Mira, se identifique con el personal a su cargo, ya que no todo es satisfacción laboral. Claro, justamente. Un tema importante que tiene que ver más allá de la comunicación es la generación de las habilidades blandas. Nosotros hemos hablado de una de las habilidades blandas, que es la comunicación. Es una de las más importantes, pero una persona que tiene una responsabilidad mayor de ser líder tiene que manejar otro tipo de habilidades. Hay habilidades de generar motivación, de generar un buen trabajo en equipo, de saber tomar decisiones, de crear mística en el equipo. Son habilidades que se deben ir generando y que el líder debe de preocuparse en irlas adquiriendo. Como dije al principio, desde el colegio, de la universidad, no nos han entrenado en habilidades blandas. Hoy por hoy es un tema muy necesario. Y te digo, y para todos, hoy las empresas buscan personas que tengan esas características de habilidades blandas. Son las más necesarias. Y también las habilidades digitales. Entonces, estamos en un mundo
que debemos de ir, como dicen muchos, reinventándonos. Yo creo que cada uno de ustedes están en ese caminar y espero que lo sigamos haciendo todos. Yo quería saber que muchos se confunden que el hablar es que ya se están comunicando con los demás. Y esto está pasando ahorita, que en el extranjero están dando ahorita el Census 2020 y por falta de comunicación las personas están viviendo en ignorancia. Y yo quería saber con qué ejemplo o cómo instruir al niño para que sea un buen comunicador y no un hablador, porque son dos cosas diferentes, y evitar esa confusión para que sea más exitoso en el futuro, me refiero profesionalmente, ¿no? Gracias, Lucha, por tu consulta. Por favor, Carlos. Sí, muy interesante la reflexión que se ha planteado. Muchas veces escucho personas que dicen saberlo mucho. ¿Por qué? Porque de repente han leído, han escuchado mucha información, pero nos damos cuenta que en lugar de estar informados, están desinformados. Porque lamentablemente, como en el ejemplo que hemos planteado, se va generando fake news, es decir, noticias falsas. Yo le doy el consejo a cada uno de los padres de familia que eduquen a sus hijos a poder seleccionar todo lo que puedan leer, todo lo que puedan ver en Internet. Las fuentes que utilizan Internet no son fuentes fidedignas. Hay un estudio donde indica que solamente el 10% de esas noticias tienen asidero legal, tienen fundamento. Para eso están las investigaciones, para eso están los estudios. Todos los estudios que nosotros con las fuentes, con los autores, todas las láminas que he presentado, ustedes la han podido ver porque estamos recogiendo fuentes fidedignas. ¿Quiénes lo escriben? ¿A qué organizaciones pertenecen? Si leemos un post-it o un mensaje de alguna persona que lo ha repetido porque lo ha repetido, simplemente nos está desinformando. Entonces, el consejo es este: enseñar a los niños a ser responsables de lo que leen y de lo que puedan ellos llegar a escuchar, porque eso determinará cuán fuerte puede ser en su interpretación y en la significancia de las cosas que hagan. Lamentablemente, estamos en un mundo de mucha información, por lo tanto, debemos mantener ese respeto a la información, porque estamos respetando a la información que genere valor y que genere el bien de la sociedad. E invitarlos a todos ustedes. Ustedes saben la importancia del desarrollo de habilidades blandas, y las habilidades blandas, una de ellas es la comunicación. Es decir, la comunicación es uno de los aspectos más importantes en todo contexto, no solo profesional, familiar, educacional, laboral, social, etcétera, ¿no? Muchos de los problemas que surgen en proyectos, familias, organizaciones, etcétera, son por la forma de la comunicación, ausencia de comunicación, una comunicación malversada, una mala información o una desinformación, ¿correcto? Y en ese sentido vamos a coordinar con el doctor licenciado Carlos para realizar próximamente algunos talleres de habilidades blandas enfocado en el desarrollo de aptitudes para tener una comunicación efectiva, ya que teniendo una comunicación efectiva, en este aspecto lo puedes extrapolar a cualquier punto que tú desees, no solo en el contexto laboral, sino también en el contexto profesional y en el rol que desempeñes, y también a nivel de familia y a nivel social, ¿sí? Eso lo vamos a estar coordinando, estimado Carlos, ya, para hacer un taller próximamente relacionado a comunicación efectiva. Desde ya yo te agradezco tu participación. No sé si tuvieras algunas palabras finales para los participantes. Agradecer la participación, el interés sobre todo de poder generar este cambio, porque a través de la comunicación se puede generar cambios, porque se va a informar de una manera adecuada. Había una anécdota respecto que siempre menciono, ¿no? Cuando construían la Torre de Babel,
Dice que la Torre de Babel iba creciendo, 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 creciendo. Y llega un momento en que se olvidaron de Dios. Entonces Dios no manda un rayo para destruir esa torre. Lo que hace es confundir las lenguas y bajó la comunicación, porque era esencial. Entonces, eso nos hace marcar que la comunicación tiene que ser algo pensado con mucha conciencia y responsabilidad, sobre todo a los que somos padres, a los que somos líderes, a los que tenemos grupos. Es importante esta gran habilidad de comunicar. Muchísimas gracias para todos. Gracias, Luis Félix. Y gracias, Carlos, gracias a todos.